Muy bien, buenas tardes. Vamos a explicar rápidamente. Guarden silencio, jóvenes, por favor. Guarden silencio, ya voy a terminar. Vamos a explicar el tema ángulos opuestos por el vértice y voy a dictar rápidamente la teoría porque ya se me va a acabar la batería. Muy bien, dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por teoría ya vamos a ver ahí el ejercicio que dos ángulos opuestos van a tener la misma medida de ángulo. Se pueden encontrar las medidas de los ángulos formados en un vértice común, utilizando los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos suplementarios. Guarden silencio. Cuando se tienen dos rectas que se intersectan, por ejemplo aquí, son dos rectas que se cortan, se forman dos pares de ángulos. Se forman dos pares de ángulos que son opuestos. El A, en este caso, y el C son opuestos y el B y el D son opuestos. A eso se refiere. Dice, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Guarden silencio. Y sus medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Vamos a ver en el ejemplo que solamente nos dan el valor de C. Aquí estos valores, ya vamos a ver que estos valores no están aquí. Estos valores no están aquí, los vamos a calcular. Los vamos a calcular a través de una simple resta. Y vamos a poner el ejemplo, determinar la medida de los ángulos que se indican en la siguiente figura. Muy bien, voy a explicar el ejercicio. Tenemos dos líneas que se cortan. Son esta línea, digamos, tenemos la línea 1 que se traza de esta manera y tenemos la línea 2 que se traza de manera opuesta. Tenemos las dos líneas y entre ellos, al trazar o al cruzar esas dos líneas, se forman dos pares de ángulos. Estamos diciendo que se forma el ángulo A y el ángulo C. Entre ellos son opuestos y se forma también el ángulo. Estos ángulos opuestos, el ángulo B y el ángulo D, entre ellos son opuestos. Ahora, dice la teoría que si conocemos cuánto mide un ángulo, podemos saber la medida de cada uno de los otros tres ángulos que se forman. Muy bien, la única medida que me dan es el ángulo C, que mide 70 grados. Vale, silencio. Que mide 70 grados. Entonces, ¿cómo podemos saber la medida de los otros ángulos? Tenemos la línea 1, luego ponemos la línea 2 que la corta y sobre la línea 1, ¿cuántos ángulos se forman? Al haber trazado la línea 2, se forman dos ángulos y entre estos dos ángulos se forma una figura así, se forman 180 grados, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, se forman 180 grados. Eso lo sabemos por la teoría. Muy bien, entonces, en la segunda parte de la teoría dice que si tenemos dos ángulos opuestos, si sabemos cuánto mide un ángulo, el otro también mide exactamente lo mismo. El ángulo C tiene su ángulo opuesto, que es el ángulo A. Entonces, si el ángulo C mide 70 grados, el ángulo A también va a medir 70 grados. Aquí esta es una figura como que fuera un angulito y le hacemos esta otra línea. Entonces, así vamos a representar un ángulo. El ángulo C mide 70, por lo tanto su ángulo opuesto va a medir también 70 grados. ¿Cómo determinamos el ángulo D y B? Muy bien. Tomemos los datos que ya tenemos. Se pueden hacer de dos formas, pero vamos a hacer la forma más sencilla de la cual ya tenemos los datos. ¿Cuánto mide C? C mide
70 grados, ya lo da el ejercicio. Si nosotros medimos desde aquí hasta aquí, lógicamente es como este lado, pero a este lado inverso. Desde aquí hasta aquí sobre la línea 1 se forma un semicírculo que mide 180 grados. Y ese 180 lo constituyen el ángulo C más el ángulo D. El ángulo C más el ángulo D. Entre los dos, todo esto mide 180 grados. Ahora, tomemos los datos que tenemos. 70 que mide C. D no lo sabemos todavía. Y entre los dos miden 180 grados. Ahora hacemos un simple despeje. Dejamos D solo, porque es el lado que queremos saber. Y tenemos 180 y este 70 que está sumando pasa al otro lado a restar. Es un simple despeje de la ecuación. Y tenemos 180 menos 70 nos da que D mide 110 grados. D mide 110 grados. Ahora, ¿cuál es el ángulo que nos hace falta? Nos hace falta el ángulo B. Y como sabemos que si ya tenemos el valor de D, su ángulo opuesto, o sea, el que está enfrente, va a medir exactamente lo mismo. Entonces el ángulo D y el ángulo B van a medir 110 grados. Ahí tenemos cuánto mide cada uno de los ángulos. Muchas gracias. De nada. Saludos.